Nos acompaña entonces Leticia Salomón. Leticia, bienvenida. Qué rico tenerte por aquí, qué rico volverte a ver. Leticia es investigadora del Centro de Documentación de Honduras, pero es una reconocidísima investigadora en ciencias sociales, en temas de seguridad, en temas de población en América Latina, vinculada permanentemente a los debates de Claxo. Tiene un discurso crítico que nos ha sido de mucha utilidad para comprender fenómenos como los de la seguridad, la violencia, el uso del miedo, el totalitarismo en América Latina. Así que le agradecemos enormemente a Leticia que haya sacado el espacio para acompañarnos hoy. Un placer, Alejandra. También nos acompaña el profe Juan Miguel Pérez. El profe Juan Miguel Pérez viene de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y el profe ha sido también reconocido por su trabajo sociológico, sobre todo para comprender las implicaciones que tienen estos cambios políticos, cambios de gobierno, cambios en las políticas públicas, en las poblaciones. Al profe Juan Miguel le agradecemos enormemente su asistencia hoy y creemos que será de mucha ayuda para entender lo que pasa en materia educativa. Profe Juan Miguel, mil gracias. Y nos acompaña también María Isabel Domínguez de Cuba, del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas. Estamos súper felices con la presencia de María Isabel, además porque como ustedes saben, pues tener la posibilidad de conectarnos directamente con ella desde Cuba nos da una alternativa muy interesante para entender desde ese bello país lo que ha pasado en esta condición de pandemia y también cómo se han generado las dinámicas de solidaridad y colaboración con el mundo entero. A María Isabel le agradecemos muchísimo, muchísimo que nos acompañe hoy y estoy segura de que nos ayudará a entender muchas de las particularidades que este fenómeno tan complejo tiene en poblaciones como la población juvenil, los niños y las niñas. Así, María Isabel, que muchísimas gracias. Como hemos hecho en todos los conversatorios, cada panelista tendrá entre 10, 12 minutos, que les pedimos seamos juiciosos en el tiempo, porque siempre hay muchísimas preguntas, intervenciones, opiniones de las personas que se conectan con nosotros. Les contamos que tenemos un grupo muy, muy, muy importante de maestros y maestras y personas vinculadas a los escenarios educativos que nos han acompañado en estos espacios y bueno, ellos también quieren conversar con ustedes. Entonces, después de sus intervenciones, abrimos un espacio para el acompañamiento. Quiero terminar esta introducción agradeciéndole al profe Edison Cuervo, que nos acompaña hoy como relator y moderador de nuestra segunda parte de cierre del conversatorio. Edison tiene una tarea hoy muy importante para este espacio, que es hacer la síntesis y recoger las preguntas de nuestros participantes. También agradecer al profesor Edgar Ocampo, que ha estado aquí pues permanentemente gestionando estos espacios, a Nicolás Arata de Claxo, que ha sido fundamental, vertebral tu ayuda, Nicolás, para todo esto que estamos haciendo, y al equipo logístico, Manuela, Juan, que han estado aquí ayudándonos a que todo salga muy bien. Así que, sin más, los dejo con Leticia, luego haría su intervención el profe Juan Miguel y luego tendríamos a María Isabel. Leticia, muchísimas gracias y bienvenida. Bueno, un placer estar con ustedes. Me encanta esta actividad que con tanto entusiasmo están impulsando desde Claxo, Antioquia y otros organizadores, de estar con los panelistas. Me fascina la idea de intercambiar al respecto. Con respecto a mi participación, voy a hablar de 6 elementos que me parece a mí que son importantes para tratar de entender esas condiciones precarias de la educación. Como se dijo antes, este es un tema que no surge por la pandemia, sino que es una consecuencia de un contexto y de una historia en nuestros respectivos países. Por ejemplo, dentro de los 6 elementos voy a mencionar en primer lugar la deformación de las prioridades del Estado, las condiciones precarias de cada país, no solamente de la educación. Tercero, la débil y transparente capacidad de gestión del Estado.
la desigualdad existente, no solo entre, bueno, ya voy a especificar esas desigualdades, y la débil o inexistente visión estratégica de cada país y un modelo político económico excluyente. Me voy a centrar en eso porque hasta este momento es un discurso generalizado en todo el mundo decir que nadie estaba preparado para enfrentar la pandemia. Y esto se ha convertido no solo en una sombría, sino también en una forma de disfrazar la precariedad, las debilidades y la escasa atención del Estado hacia las necesidades básicas de la población, en particular salud, educación, seguridad social, empleo. Entonces, quizás mi preocupación central es en torno a ello, porque todos dicen lo mismo, no estábamos preparados, por lo tanto, de una u otra manera vamos a enfrentarlo y a ver cómo nos va. Con respecto al primer elemento que compartí con ustedes de formación de prioridades del Estado, podemos ver nosotros que tradicionalmente, en el caso de Honduras, en el caso de Centroamérica, con mucho énfasis, se ha provocado una especie de desbalance entre los objetivos del desarrollo por un lado y los objetivos de seguridad y defensa por el otro. Es decir, se ha producido un desplazamiento del enfoque del ser humano hacia los militares y policías, y esto se traduce también en un desbalance presupuestario que nos ha presentado más para los militares y policías y menos para la gente. Yo creo que este es un elemento importante. En el caso de Honduras, en los últimos 10 años se ha visto muy marcado. Ese presupuesto de seguridad y defensa ha crecido increíblemente a costa del presupuesto que debió destinarse para satisfacción del desarrollo social. El segundo elemento hace referencia a que las condiciones precarias de la educación se insertan en las condiciones precarias del país. Y así tenemos nosotros un cuadro bastante variado de problemas que van desde la debilidad institucional, la polarización, la politización sectaria de las mismas instituciones, la fragilidad del Estado de Derecho, empleo y desempleo, seguridad social insuficiente, deterioro del sistema de salud y escasa cobertura de salud y educación, entre otros. O sea, tenemos países muy complejos con una serie de deficiencias y debilidades que han aflorado con la pandemia, pero se vienen gestando desde muchísimo tiempo y en particular de los últimos años. Así, de esta manera, podemos ver nosotros un tercer elemento que para mí es fundamental, es la débil y poco transparente capacidad de gestión del Estado. Podemos decir que no pueden, no saben o no quieren conducir las instituciones de la forma más adecuada. Si la situación se detuviera en no pueden o no saben, se compensaría con una capacitación, pero cuando no quieren, evidencia una mezcla de intereses políticos que están por detrás y que nos están llevando de la mano hacia un problema que es grave en toda América Latina, pero que es muy grave en este país, y es el tema de la corrupción. Y en este sentido, podemos ver que hay una diferencia entre lo que formalmente se asigna como presupuesto a salud, a educación y a las demás necesidades básicas de la población y lo que realmente llega a su destino. De esta manera, entonces, vemos que hay un problema grave que nos impide a nosotros hacer comparaciones realistas y pensar que eso que formalmente entrega un gobierno a través del presupuesto hacia el tema de educación y de otros temas, realmente es apenas una fracción de lo que debería estar llegando. El cuarto elemento hace referencia a la desigualdad generalizada. Y aquí podemos ver que no solamente hay discrepancia o desigualdad
entre el presupuesto que se destina al desarrollo y el presupuesto que se destina a seguridad y defensa. Eso es, digamos, lo clásico que ha marcado el contexto en los últimos años. Pero también hay una desigualdad y una diferencia creciente entre lo rural y lo urbano. La atención que se le presta a un sector y la que se le presta a otro sector es radicalmente diferente y muchos de los problemas están situados en este nivel. Pero también hay otra desigualdad, que es la diferencia entre lo público y lo privado. Lo público deteriorándose aceleradamente y lo privado fortaleciéndose aceleradamente. Y esto lo vemos en todos los ámbitos, pero en el ámbito de educación es mucho más claro todavía y nos debe llamar la atención. Pero también hay un problema con la diferenciación entre la base y la cúspide de la pirámide educativa. Es decir, la atención que se le da a los niveles más bajos de primaria y secundaria y a los niveles más altos que tienen que ver con la atención a las universidades. Hay una diferencia real allí que debe ser atendida y objeto de análisis. Pero también hay otro elemento que es fundamental, que es los que tienen y los que no tienen. Fíjense ustedes que no hago una referencia a ricos y pobres, porque cuando se plantea esta situación, dejamos en el limbo esa capa intermedia de clase media en distintos niveles, que en este caso de la pandemia los ubica más del lado de los que tienen que de los que no tienen. Y aquí estamos hablando entonces de una situación que nos conduce a los contextos de las familias y de las comunidades. Esas personas, esos niños, esos jóvenes que van a estudiar tienen una marcada diferencia entre aquellos que proceden de hogares con carencias terribles en todo sentido y aquellos que tienen mejores condiciones. Esto se revela, si ustedes quieren, con mucha más claridad cuando la pandemia ha presionado para que se desarrollen clases a nivel virtual. Entonces, mientras que para uno es fácil decir que se comuniquen a través de Internet, que se impartan clases a nivel de Internet, para otros eso es un lenguaje sumamente extraño. ¿Cuál Internet? ¿Cuál computadora? En sus casas no las tienen, en su comunidad no las tienen y encima con esto del aislamiento social no pueden ni los niños ni los jóvenes salir de sus hogares para buscar las casas de otros niños o los centros más públicos en donde pudieran acceder para recibir sus clases de forma diaria. Aquí se evidencian también todas las desigualdades, porque mientras el sistema privado en su casi totalidad y con algunas excepciones, el sistema privado, el sistema público, más a nivel de universidades, las clases se están impartiendo de la forma más normal posible. Se sientan, empiezan a las 8 de la mañana, terminan a las 12 del día, intercambian con sus compañeros, con sus profesores, hacen tareas y se las mandan a los profesores para que las revisen. Eso es un lujo en nuestros países. Esa es la excepción en el sistema educativo y no estamos viendo o hablando de una familia o de dos familias, sino del grueso de población excluida por las condiciones terribles en que han vivido. Dos elementos más. Uno de ellos, la débil o inexistente visión estratégica de país. Por supuesto que eso es lo que menos se mira. Pensar, discutir, debatir hacia dónde vamos, hacia dónde debemos ir, cómo lo hacemos, en cuánto tiempo, con qué recursos. No solo no nos preparamos como Estado para tener esa visión, porque priva siempre la visión cortoplacista del gobierno, que se centra en sus 4 años para ver cómo hace todo lo que mejor puede hacer y no le importa lo que va a pasar en 6, 8, 10, 15 o 20 años. Entonces, esta situación es muy importante que la podemos trasladar, obviamente, al sistema educativo. Esta carencia de visión estratégica en el sistema educativo es, pero tan evidente que nos ha agarrado
con las manos arriba ante una situación de pandemia para la que debimos estar preparados. O sea, no es que se trata como políticos, como conductores educativos, de adivinar hacia dónde vamos en el mundo, ni tener una varita mágica para saberlo, pero sí debe prepararse para ver la metodología de enfrentar situaciones de emergencia. Veo, por ejemplo, por mencionar uno de tantos ejemplos, en las escuelas les enseñan en China a prepararse en caso de un temblor, en caso de un sifón. A los estudiantes les enseñan cómo hacerlo. En el caso de Estados Unidos también, e imagino que en el caso de Europa, para enfrentarse a situaciones eventuales que de repente nunca van a llegar, pero los niños están preparados para saber qué hacer si eso ocurre. En este momento y ante esta pandemia, simplemente nadie estaba preparado porque esa visión estratégica fue inexistente. Voy finalizando y les menciono dos elementos más. Uno, lo del modelo político, económico, sanitario, educativo excluyente. Aquí podemos hablar nosotros de quienes están dentro del sistema educativo, pero es evidente que debemos hablar de los que no están en el sistema educativo. Esos que se quedaron fuera, que no fueron incorporados, que no fueron absorbidos y que están ahí sumándose a otro tipo de actividades más en el campo laboral o de subsistencia que en el campo de la educación, que es donde deberían estar. Finalizo esto con un elemento. Por supuesto, el campo mío ha sido más las universidades y vemos nosotros un problema clásico que se ha visto en la pandemia aquí, seguramente en otras universidades esto variará, es el caso de la universidad aislada del país. Aislada por diversas razones. Una de ellas es el enclaustramiento de la academia en lo suyo, lo que hace ver con cierta suspicacia a todas las iniciativas de políticos, de técnicos, de burócratas, con los cuales no se quieren juntar para no contaminarse. Esta visión se complementa también de esa visión política que ve a la universidad como muy teórica, como muy encerrada. Pero la verdad es que en este momento el conocimiento está en las universidades y me refiero yo al conocimiento cultivado en los distintos campos del saber y tenemos ahí no solo médicos en sus distintas especialidades, microbiólogos, psicólogos, tenemos psiquiatras, tenemos toda la variedad de las ciencias sociales que deberían estar realizando un aporte tremendo, no solo a entender lo que pasa, sino a que desde el gobierno se tomen las mejores decisiones con conocimiento del caso. Y esto significa que mientras los gobiernos están dando tumbos en cuanto a cómo enfrentar la pandemia, cómo hacerlo para que no se produzca un impacto social de gran envergadura, las universidades permanecen no solo a la expectativa, sino también aisladas en su mundo, salvo unos cuantos que más es a nivel individual, que salen para prestar sus conocimientos o para hacer sus comentarios, que como posiciones institucionales, en donde es evidente que todas las ciencias tienen algo que aportar, pero el gran desafío es para las ciencias sociales, porque el objetivo de las ciencias sociales está colocado precisamente en el ser humano, en los grupos sociales, en los problemas que esto acarrea en todo sentido y en particular en la educación. Entonces, quería finalizar esa participación mía planteando que el sistema educativo debe ser un objeto de estudio también como tal, con todas sus deficiencias y sus problemas, pero al mismo tiempo ver cuáles son sus debilidades para insertarse como un actor protagónico, para proponer, para cuestionar, para vigilar, que este es un tema que hace muchísima falta en nuestros países. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Leti, por tus apuntes y creo que haces un aporte muy, muy valioso a los
a los debates que hemos tenido durante estos conversatorios, y es la lectura del Estado, de lo que pasa con la gestión del Estado, la gestión estratégica, la priorización de necesidades por parte del Estado. Y sería muy interesante, sé que ese es un tema muy importante para ti, que hablemos ahorita en el espacio un poco más abierto de cuál es la lectura que tú tienes de estas estrategias de emergencia que están utilizando los estados en América Latina y los efectos que eventualmente puedan tener en la educación. Así que bueno, ahorita conversamos más de ese apasionante tema. Le damos la bienvenida al profe Juan Miguel Pérez. Profe Juan Miguel ya está con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bien, estoy tratando de conectarme a iniciar el video, pero me dice que el anfitrión lo detuvo. Así que si me pueden habilitar eso, se lo agradecería. Ok, muy bien, ya te lo vamos a habilitar para poder. Muchas gracias. Bueno, el profe Juan Miguel Pérez viene de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para nosotros es muy importante, profe Juan, tu aporte, tu lectura sobre lo que está pasando en estas condiciones de pandemia y específicamente los efectos que esta situación tiene en la agudización de la precarización en América Latina y obviamente en el mundo. Profe, ya te vamos a habilitar la cámara. Recuerda que tienes entre 10 y 12 minutos para tu intervención y luego abrimos el espacio para las preguntas que ya están apareciendo de nuestros invitados e invitadas. Perfecto, ahí bienvenido, me veo. Profe, ya te vemos súper bien. Muy bien, muchísimas gracias a todas y a todos. Y un saludo continental a quienes nos escuchan en las diferentes latitudes de la geografía iberoamericana. Fíjense, el tema de educación y humanidad hoy es sumamente importante y por eso yo creo que la escuela tiene un problema a nivel de políticas públicas y es que su calidad no impacta inmediatamente a la opinión pública. Eso es un tema que no hay un crecimiento, no hay un PIB de la educación que vaya midiendo o por lo menos que vaya impactando a los hacedores públicos como en el rango de la economía. Y la pandemia lo que ha hecho precisamente es revelar todas esas cosas y llevarlo a un grado mayor, pero hay que transportar la palabra y hacerlo explicar. ¿A qué me refiero? La reacción de los dominicanos, como todo en la vida, ¿no? Como todo en la vida de la gente y en la vida de los pueblos, es para los sociólogos la reacción lo que nos dice el sustrato que hay detrás de la aparente normalidad, ¿no? Cuando vivimos estados normales, suelen ser estados que han sido o amortiguados o ocultados por los medios de comunicación oficiales sobre las verdaderas características, dinámicas, estructuras, lógicas y consecuencias que, por ejemplo, la gente humilde, que son las que tienen menos acceso a poder expresarse como tal, y de ahí las ciencias sociales como un mecanismo de vincular la vida de los pobres a la vida de la gente que toma las decisiones sobre la vida de los pobres. Entonces, nos damos cuenta en esta pandemia que ellos de repente han tomado un protagonismo, pero es un protagonismo descalificado por las clases dominantes, porque es el protagonismo, por ejemplo, cuando hay toque de queda, de salir a la calle, que es el protagonismo de aglomerarse cuando hay situaciones que implican un distanciamiento interpersonal. Pero ¿qué sucede? Que las condiciones objetivas de vida de la gente le impiden no responder como las clases dominantes le exigen que responda a la gente humilde. Es decir, cuando tú tienes en una casa hacinada, ¿no? Con una cantidad sobrepoblada de habitantes en ella, donde el motor, el vehículo de motor con el que se trabaja diariamente, duerme al lado de las personas porque hay una sola habitación, cuando no se tiene acceso a agua potable, cuando no se tiene un acceso fluido a la energía eléctrica, cuando los techos son de zinc, ¿verdad? Todo eso en el trópico es mucho calor. Entonces la gente tiene que salir a la calle, obligado, y sobre todo tiene que salir porque en la calle es donde encuentra de manera incierta la comida que va a cenar ese día. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver aquí son esas condiciones objetivas que no siempre están incluidas o no siempre son tomadas en cuenta por los hacedores de política. El otro elemento es la subjetividad, es decir, cómo reaccionamos a estas medidas. Tenemos primero la capacidad material para poder responder y estar dispuesto a acatar esas medidas. Ya eso, lo hemos dicho, es muy difícil en las clases populares.
Pero a nivel moral, que es lo que la educación brinda, la posibilidad de darle valor a las cosas, más allá de lo material, es el otro gran problema y el otro gran diagnóstico de la educación. O sea, ya nosotros tenemos en nuestro país, por ejemplo, situaciones extraordinariamente difíciles y precarias a nivel de las pruebas estandarizadas sobre nuestra educación cívica y ciudadana. Por ejemplo, en el último estudio ICCS, somos de los lugares, de los países que tienen peores lugares actualmente sobre la educación y el civismo de la gente. Pero atención, que eso puede esconder muchas cosas. El civismo, por ejemplo, cuando le preguntan a los niños, niñas y adolescentes dominicanos que qué prefiere entre una dictadura o una democracia, dicen dictadura primero porque desconocen lo que es una dictadura, pero sobre todo porque eso que llaman democracia hoy es una no democracia. Es decir, ha sido permanentemente violadora y negadora de derechos sociales y económicos a quienes ellos viven. Entonces, como para ellos, eso que los de arriba llaman democracia es un desorden, entonces tratan de buscar algo nuevo, porque peor es lo que está a algo nuevo que no se sabe lo que vendrá. Entonces le denominan cualquier cosa mejor de lo que hay. Entonces, precisamente ese es el elemento que marca la reacción calamitosa, no solamente a las realidades socioeconómicas y políticas que tenía la gente antes de la pandemia, que ahora se han revelado, sino también la reacción cultural que tienen los dominicanos, por ejemplo, a lo que ha sido décadas de un sistema educativo en miserias, en todas las miserias, que hace que asimismo descienda un capital cultural que tanto en el plano psicoafectivo, como en el plano social, como en el plano intelectual, tenga pocos recursos para salir de una manera creativa a poder resistir más ya de lo que resisten, que es extraordinariamente creativo. O sea, la economía doméstica del barrio, para no reducirla a una casa que tienen los pobres, es lo que lo hace sobrevivir en un neoliberalismo como el nuestro, cada vez más apropiado hacia espacios privados y cada vez menos propicio a que las soluciones a problemas comunes sean mancomunadas, sean públicas. Entonces, eso en cuanto a las condiciones objetivas de no poder acatar las medidas que se están dando ahora y cómo esas medidas y el trance, el desfase con la capacidad subjetiva de responder a ellas, implican también el diagnóstico total de cómo estamos nosotros. Pero hay un elemento que también a mí me gustaría tratar, y es el tema de la importancia que tiene en nuestras sociedades lo cultural como un mecanismo que se transmite a través de la escuela tratando de mejorar. Miren, el gran mito de la escuela es que ella cambia sociedades, y nosotros sabemos desde el punto de vista historiográfico, ahí están las obras de Georges Duby, de los grandes historiadores, por ejemplo, medievales, de los grandes historiadores de la educación, que dicen que las escuelas fueron creadas para enseñar a los más pequeños a vivir en la sociedad que ya existe. Las escuelas solo cambian a las sociedades cuando los liderazgos asumen un destino diferente, un destino de transición. Pero comenzando por los profesores, que son ellos mismos producto de toda esa escuela, no solamente la de las aulas, sino la escuela que va enseñando a la gente en la calle, en la casa, etcétera, ¿no? Todas esas miserias se arrastran y se reproducen en la escuela. Entonces nosotros tenemos lo que ha sido por largo tiempo estudiado por la sociología de la educación, y lamentablemente debo decirlo, la sociología de la educación es como una especie de cenicienta en la educación, porque se ha privilegiado o la psicología o la economía, ambas utilizando lo que llamamos en epistemología el individualismo metodológico. Es decir, que se toma al individuo como el alfa y omega de su acción, como si fuera un ser sin condicionamientos. En la sociología es muy distinto. O sea, la sociología de la educación, ¿qué dice? Que más de un 70% de lo que sucede en el aula proviene de ese morral cultural que atrae el joven, el niño, la niña desde su casa. La escuela es simplemente un elemento donde se experimenta y se incentiva, se extrae de fuera algo que tú tienes dentro. Por ejemplo, el vocabulario, el léxico, la dicción, ¿no? El relacionamiento con ciertos saberes especializados como las matemáticas, con una lengua extranjera, por ejemplo, ¿no? Con efemérides, con conceptos biológicos o físicos. Entonces, todo eso, cuando no se tiene en la casa, la escuela tiene muy poco que aportar. Y por eso las extraordinarias analogías desde el punto de vista estadístico entre mientras más pobre tú eres en un barrio, menos posibilidades tienes tú, no solamente de que te vaya bien, sino de abandonar la escuela más todavía.
En el caso, por ejemplo, dominicano, más de un 50%. Nosotros tenemos un sistema educativo que aproximadamente 4 de cada estudiante está en el sistema público. Pero de esos 4 de cada estudiante, la mitad abandona la escuela por problemas de 2 cosas. O una inadecuación de la escuela a sus condiciones de vida, es decir, cuando hay una gran pobreza material y eso te empuja a tener que obtener un trabajo que te hace indisociable con la escuela, o cuando la propia escuela, que se le ha olvidado en nuestro país la función equitativa, es decir, suplir lo que tú no tienes, no solamente dar un currículum y ya, sino que hay formas diferenciadas de disposición al aprendizaje. Entonces, lamentablemente, la escuela dominicana, que ha sido concebida por gente de clase media y de clase alta, le da la espalda a la pobreza en nuestra república, cuando precisamente la escuela debe ser un mecanismo de restitución o de aporte de suplemento, no de lo que no se tiene en la casa. Finalmente, quiero dejar dicho lo siguiente. El tema de la educación a distancia, miren, es un tema donde lamentablemente hay muy pocas formas de cómo eso pueda ser trabajado de manera eficaz, sobre todo en contextos de pobreza. ¿Por qué? La educación a distancia, que surge del grado adulto, es decir, cuando en la Universidad de Chicago, cuando en la Universidad de Columbia, los pragmatistas como Dewey, Lindemann, etcétera, a principios de siglos crearon aquellas llamadas escuelas de obreros, donde se le daba una nueva oportunidad en la vida, porque antes se creía que el que no pasaba por la escuela de niños ya no podía volver, porque el aprendizaje supuestamente era en los primeros, en la prima infancia, en la prima adolescencia, y ya luego no había quien cambiara eso. Todo eso fue progresivamente, y por idea progresista, valga la redundancia, cambiando como concepción. Y se crearon esas escuelas de obreros, que llamaban las escuelas nocturnas. Entonces, esas escuelas nocturnas, ¿qué hacían? ¿Y qué hacen todavía hoy? Transforman la vida de la gente en el libro de texto, porque ya hay una experiencia acumulada. Hay conocimientos y saberes experienciales que entonces la escuela trabaja desde el punto de vista para convertirlo en intelectual. Es decir, para hacer de lo concreto una abstracción y así lograr un avance en las capacidades mentales de las personas. Pero lamentablemente, en nuestro país, la distancia, salvo en grados superiores como la universidad, donde ya hay todo un recorrido, se puede autogestionar trabajo desde la casa, porque ya tiene las condiciones, las instrucciones, los protocolos, el entrenamiento, las destrezas intelectuales para poder hacer un resumen, etcétera. No se pueden hacer en los primeros grados, ni siquiera en los grados medios. Porque, por ejemplo, en nuestro país, más de un 80% no llega ni siquiera a un nivel de comprensión de los 3 grados, literal. Entonces ya ustedes pueden imaginarse, cuando tú tienes en tu casa todo un proceso en el cual la inmensa mayoría de padres de esos muchachos no fueron a la escuela, ¿no? Como tú, además de lo que decía la compañera Leticia sobre el acceso a esos lenguajes, que no solamente es el acceso al internet, sino es también el acceso a una serie de abstracciones que están ahí. Pero es sobre todo la motivación a que tú tienes que estudiar y sobre todo para qué estudiar, que es lo básico, el interés general para el estudio, la motivación, lo que se llama el libido scendi, es decir, el apetito por conocer cosas, ¿no? Cuando tú tienes todo eso, tú tienes que tener, por eso es el trabajo indispensable e insustituible de la presencialidad. Y eso todavía aún más castiga a los pobres. Porque los pobres van a la escuela a encontrar lo que no tienen en la casa. Entonces, no supongamos que la casa le va a dar lo que no tiene. Esas son expectativas de los poderes públicos que tratan, como decimos en nuestro país, de allantar, es decir, de simular que están haciendo algo, cuando nosotros sabemos, y ellos los primeros, y si no lo saben, peor aún, porque entonces estamos en manos de gente que desconoce, cómo funciona la transmisión de conocimiento, la incorporación de ese conocimiento que se hace siempre en mancomunidad y con la guía de alguien que sepa, no a teledistancia. Juan Miguel, muchísimas gracias. Nos dejas gratamente inquietas con tu participación. Creo que hay un tema que tocas que es de vital importancia para este debate y que apareció en un conversatorio anterior, y es el papel de los maestros y maestras y la escuela como un escenario de generación de opinión pública, de formación de lo público y de formación de la ciudadanía para poder entender lo que pasa. Nos gustaría mucho que ahorita ampliáramos un poquito más esa idea.
que tú le expresas de manera muy contundente. La escuela no genera opinión pública, no genera transformaciones de tipo cultural que le permitan a la gente entender lo que pasa y actuar frente a ella. Nos encantaría que desplegaras un poquito más ahorita en el conversatorio. Muy bien. Le damos la bienvenida a María Isabel Domínguez. Hola, María Isabel. Qué rico verte. María Isabel viene del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas de Cuba, del CIPS. María Isabel ha hecho un trabajo enorme con poblaciones juveniles, un trabajo sociológico muy importante para entender lo que las poblaciones generan tanto en términos de transformación cultural como los procesos que experimentan producto de las dinámicas culturales y sociales. Así que María Isabel, bienvenida, nos encanta que te hayas podido conectar y que te tengamos hoy aquí en vivo y en directo. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Para mí es un gran placer poder compartir este espacio con mis colegas y poder participar de este debate tan significativo en los tiempos que corren. Yo quisiera empezar remarcando algunas de las cuestiones que han estado señalando tanto Leticia como Juan Miguel, y es que cuando hablamos de América Latina y del Caribe, no podemos desconocer que estamos hablando de la región más desigual del planeta y que esas desigualdades y sus impactos sobre la inclusión social tienen expresiones diferenciadas generacionalmente y por lo tanto fuertes afectaciones para niños, niñas y jóvenes. Expresiones múltiples, pues no se trata solo de las diferencias económicas, sino que se superponen condiciones de género, de sexualidades, de territorios, etnias, culturas, niveles educativos, migraciones y muy disímiles dimensiones. Por tanto, los procesos de producción y reproducción de desigualdades en la condición infantil y juvenil obligan a dar cuenta de esa precarización y vulnerabilidad de las condiciones en que viven grandes segmentos de la niñez y las juventudes, como han señalado mis colegas. A mí me gustaría precisar que esa precarización y vulnerabilidad requiere ser vista desde un enfoque multidimensional, que tome en cuenta al menos tres elementos. Por una parte, una dimensión relacional, es decir, el riesgo de acumular desventajas en los diferentes ámbitos. No son solo desventajas educativas, no son solo desventajas culturales, son desventajas en múltiples niveles, económicas, sociales, laborales, ambientales, etc. Hay un segundo elemento que es una dimensión dinámica, porque se trata de un proceso en que interactúan de forma simultánea situaciones de inclusión, exclusión y de transmisión generacional de esa vulnerabilidad. Entonces, esa dinámica me parece que es clave para entender los procesos que afectan a las infancias y la juventud. Y en tercer lugar, una dimensión situada, contextual, que considera el significado de las particularidades específicas del marco en que se desenvuelven esos niños, niñas, jóvenes, porque justamente son disímiles las maneras de entender que es un contexto vulnerable. Lo que para una situación puede ser vulnerabilidad, para otra no necesariamente tiene esos impactos. Entonces, los procesos de precarización y vulnerabilidad que afectan a las generaciones más jóvenes son expresión de los problemas estructurales que vive la región. Son desigualdades económicas y sociales y falta de condiciones reales para lograr una inclusión social con equidad por el escaso impacto transformador de una buena parte de las políticas públicas, por su escasez, por su debilidad, que en muchas ocasiones benefician más a aquellos que ya están integrados, mientras a los más vulnerables apenas le dan posibilidades de cambiar su situación. Entonces, la dificultad para acceder a la educación de calidad, los límites que se establecen para acceder a un empleo también de calidad por la falta de perspectiva de políticas que articulen educación y trabajo, la situación de precariedad laboral para los jóvenes y las jóvenes, que en la mayor parte de los casos están sometidas a contratos precarizados, inestables, en el mejor de los casos,
o también la bueno, no tan reciente, pero la ilusión del emprendedurismo, ¿no? Como la fantasía de que va a resolver los problemas de las grandes mayorías de la juventud, hace prácticamente inviable para grandes sectores de la población lograr acceso a una educación y a una actividad laboral sostenible, que es cada vez más común en nuestra sociedad, y es justamente el entorno en el que ha llegado esta pandemia. No podemos perder de vista también que la reversión de muchos de los procesos progresistas que vivió la región en décadas anteriores, y también la llegada al poder de gobiernos de derecha o el fortalecimiento de algunos que ya estaban, han traído justamente la implementación o la agudización de políticas neoliberales que tienen un impacto directo sobre las brechas sociales, que no son atemperadas por políticas públicas que son cada vez más excluyentes. Y en ese crecimiento de las brechas, creo que hay que reconocer cómo impactan los acelerados cambios que se han ido imponiendo en la tecnología, cuyos avances separan más a aquellos que pueden seguir el ritmo de las nuevas demandas y los grandes grupos que no tienen acceso o tienen un acceso todavía precario y cuya preparación va resultando insuficiente y van quedando relegados. Es cierto, y muchas veces en conversaciones con otros colegas se habla de que una elevada proporción de niños, niñas y jóvenes en buena parte del mundo hoy, incluso en nuestra región de Latinoamérica y del Caribe, acceden a las tecnologías digitales. Incluso en algunos países de nuestra región, la tenencia de teléfonos celulares es casi universal, la conexión a Internet para muchos también es una condición cotidiana. Sin embargo, eso no implica que grandes sectores estén aún excluidos de este uso amplio y sistemático de las tecnologías, que muchos recién comienzan a acceder a ellas y no tienen dominio de cómo utilizarlas, con lo cual a las condiciones de vulnerabilidad ya existentes habría que añadir hoy el analfabetismo tecnológico, con atravesamientos inter e intrageneracionales que en las condiciones actuales de la pandemia y las acciones que se han ido tomando en una gran parte de los países para enfrentarla, lo han hecho más visible, más evidente. Entonces, en ese atraviesa el mundo de hoy, y en que muchas de las alternativas han sido justamente estas acciones de la educación virtual, esa relación y esas desigualdades se han hecho mucho más notorias. Está claro que la relación, el uso de las tecnologías digitales y la educación es una relación que se ha hecho muy visible a lo largo del siglo XXI y que sin lugar a dudas es una de las transformaciones que ha estado teniendo lugar en las formas de establecer los vínculos pedagógicos, los vínculos educativos, aún en etapas previas a esta pandemia. Pero la extensión que ha alcanzado hoy y el hecho de convertirse prácticamente en la opción única, pues complejiza la situación y aumenta las brechas entre sectores que tienen acceso y sectores que no lo tienen. Y eso pone de nuevo en la mesa de debate la necesidad de repensar el rol del Estado para minimizar las desigualdades y el papel de las políticas públicas que incluyan de manera específica este tema de la brecha tecnológica como un elemento central a considerar. Pero por supuesto eso va a depender de la voluntad política de los gobiernos según su signo, pues la transformación digital depende más de políticas redistributivas que de cuestiones puramente tecnológicas. Y también implica visiones diferentes para la educación, no solo en el sentido formal, sino también en el sentido de la formación ciudadana, crítica, participativa, en relación con el uso de esas tecnologías. Cómo se usan esas tecnologías, cómo ese acceso que se va haciendo cada vez más amplio, más masivo, ¿a qué se dedica? ¿Al consumo o justamente a una participación crítica y constructiva
dentro de la sociedad. Por lo tanto, es un ámbito que va a requerir del acompañamiento desde las políticas públicas y justamente también es un elemento a trabajar desde la perspectiva intergeneracional, porque precisamente hoy los niños, las niñas, los jóvenes tienen también mucho que enseñar a las generaciones adultas y por lo tanto ahí se transforma un poco esta relación pedagógica entre adultos y las infancias y la juventud. Entonces quisiera destacar 5 aspectos que me parecen relevantes para el propósito de contribuir al desarrollo integral de niños, niñas y jóvenes. En primer lugar, lo que vengo señalando, el papel de las políticas públicas con una perspectiva interseccional que combine un enfoque universal con el análisis de aquellos sectores en situación de mayor desventaja social. En segundo lugar, la prioridad al nivel local de esas políticas, como el espacio concreto, donde se puede atender de forma más directa las condiciones de desigualdad. No basta con políticas generales, tienen que tener una adecuación local a cada condición concreta. En tercer lugar, creo que esas políticas no basta solo con formularlas, es necesario también darle un seguimiento a su implementación de manera tal que en cuarto lugar nos permita monitorear sus resultados y saber si están teniendo, qué efecto están teniendo, si logran reducir las desigualdades, si las mantiene o si incluso las incrementa, como en muchas ocasiones ocurre. Y por último, yo creo que es importante que estas políticas involucren actores sociales diversos en acciones también de contraloría social, que significan una herramienta de promoción de la participación ciudadana. Estos enfoques combinarían la perspectiva de derechos, el paradigma del bienestar y el de la equidad social, y nos permitiría un marco analítico desde el cual conocer la situación real en que se encuentran las infancias y las juventudes, explorar sus causas y sobre todo una perspectiva de acción para su transformación. Con ese tipo de enfoque es el que se trabaja en la sociedad cubana. Y por eso, aunque entiendo el planteamiento de mi colega Leticia cuando señala que el discurso generalizado, es decir, que nadie estaba preparado para enfrentar la pandemia y que todos dicen lo mismo, hay que hacer algunas salvedades. Y entre esas salvedades yo creo que está el caso de Cuba. En Cuba, de manera sistemática, hay una prioridad para las políticas dedicadas a educación y salud. Por solo citar algunos datos relevantes, diré que el 28% del presupuesto nacional se dedica a la salud pública y el 22% a la educación, es decir, que entre ambos concentran el 50% del presupuesto total. El sistema educacional cubano, que es público y universal, garantiza la matrícula en el nivel primario, es decir, para los niños y las niñas de entre 6 y 11 años, en un 99,7%. Y en el nivel secundario, es decir, de 12 a 17 años, en un 84%. Y al mismo tiempo hay 215 estudiantes universitarios por cada 10.000 habitantes. Sin embargo, Cuba no es un lugar avanzado en materia de acceso a las tecnologías digitales. Si bien en los últimos 5 años los usuarios de telefonía celular y acceso a Internet casi se han triplicado, aún no todas las familias y todos los niños, niñas y jóvenes pueden acceder a una conexión de calidad. A lo que se suma que se ve enfrentada a múltiples limitaciones como resultado del bloqueo de los Estados Unidos que también afecta a esta área como muchas otras. Por eso, ante la suspensión de las clases como parte de la estrategia nacional, que es común a lo que ha ocurrido en muchos lugares para garantizar las condiciones físicas que exige reducir la propagación de la pandemia, y teniendo en cuenta que esa cobertura virtual no es universal, pero sí la cobertura televisiva, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior en Cuba han coordinado con el Instituto Cubano de la Radio y la Televisión y con el Ministerio de Cultura una programación de teleclases, o sea, un programa de clases
canales nacionales, de manera que llega a todos los rincones del país, organizados por niveles y tipos de enseñanza que mantienen de alguna manera el ritmo del curso escolar y también programas de preparación para el ingreso a la universidad. Se ha definido una estrategia para cuando se reinicie el curso escolar, cosa que no tiene fecha definida porque ocurrirá en dependencia de la evolución de la pandemia, organizada en 3 etapas durante 8 semanas. La primera etapa de 3 inicial, sistematizar, ejercitar y atender las diferencias individuales de los estudiantes, porque evidentemente no todos van a reincorporarse con el mismo nivel, no todos van a haber aprovechado el tiempo de la misma manera, no todos habrán seguido el programa televisivo, no todos tendrán, como estaba diciendo hace un momento mi colega Juan Miguel, no todos tendrán familias que puedan contribuir a el aprovechamiento de esas clases. Por lo tanto, esa será la primera etapa. La segunda etapa de otras 3 semanas estará encaminada a evaluar los resultados y las últimas 2 estarán destinadas a compensar aquellos que tengan los resultados menos favorables y darle una nueva oportunidad de concluir satisfactoriamente su nivel de enseñanza. Yo creo que eso es un elemento también significativo. Las juventudes han estado convocadas a contribuir desde su preparación educacional y sus habilidades tecnológicas a desplegar iniciativas culturales y a desarrollar aplicaciones informáticas que contribuyan a un mayor aprovechamiento de los espacios virtuales, a un uso más sano del tiempo en casa. Asimismo, por ejemplo, los estudiantes de medicina y de otras carreras afines han estado formando parte de aquellos grupos que contribuyen a labores de pesquisaje, a distribución de medicamentos en grupos vulnerables. Es decir, que todo este proceso forma parte de una formación ciudadana que los y las jóvenes aprovechan para contribuir al esfuerzo colectivo de las acciones que se llevan y que, además de la formación, digamos, escolar propiamente dicha, pues tiene otro tipo de contribución. Pero no cabe duda que las condiciones que ha impuesto la pandemia dejan un conjunto de interrogantes sobre los impactos para las sociedades y para la situación particular de niños, niñas, jóvenes, especialmente en aquellas sociedades donde las políticas públicas no han intentado minimizar esa desigualdad y, por lo tanto, contrarrestar los impactos. Voy a terminar dejando abiertas algunas de esas interrogantes que creo que nos preocupan a todos, a todas. En primer lugar, y en relación con el tema que nos ocupa más directamente, diría, bueno, ¿cómo se van a incorporar a las aulas aquellas estudiantes que no pudieron hacer un seguimiento a las clases virtuales? ¿En qué condiciones de desventaja quedarán frente a los que sí se mantuvieron conectados? Una segunda interrogante que creo que también está latente para todos, para todas, es si ha llegado la educación virtual y el teletrabajo para quedarse en magnitudes mayores que las que han tenido hasta ahora. Puede estar apareciendo la ilusión de que no es necesario trasladarse y estar presencialmente unidos, sino que de esta manera se puede hacer lo mismo que se hacía presencialmente. Realizará aún más las diferencias intra e intergeneracionales en tecnología, o por el contrario, esta utilización tan amplia contribuirá a mayores acercamientos. Hasta el exceso de la falta de conectividad a generar nuevas exclusiones. Se fortalecerán y se mantendrán en el tiempo lazos comunitarios, vecinales, familiares, que hemos visto como expresión de solidaridades recuperadas en estos momentos críticos para prestar atención a niños, niñas, jóvenes, a familias vulnerables. Se revalorizará el espacio doméstico o contribuirá a reforzar desigualdades tradicionales como el papel de las mujeres en el ámbito familiar. ¿Serán los espacios virtuales el refugio frente al mundo real? ¿Continuará usurpándole territorio a ese mundo real? Creo que las preguntas pueden ser muchas, las respuestas
sin lugar a dudas tendremos que construirla colectivamente y seguramente podremos aportar desde el rol que desempeñamos cada uno, cada una en un futuro relativamente inmediato y que creo que está asignado por la incertidumbre mucho más que en momentos anteriores. Hasta aquí, muchas gracias. Gracias, querida María Isabel. Nos gustan mucho los aportes que nos regalas hoy, las coincidencias que tienes con Leticia en el enfoque del Estado y de las políticas públicas, que sin lugar a duda nos obligan a todos y a todas a actualizar los debates que tenemos sobre el papel del Estado en materia de precariedad y que coinciden perfectamente con lo que Juan Miguel señalaba de la necesidad de que la escuela instale debates públicos que nos permitan comprender lo que pasa. Estos tres temas que les planteo coinciden con las preguntas que ya están apareciendo de nuestros participantes, así que le doy la palabra a nuestro querido Edison para que nos cuente y podamos abrir el espacio de preguntas. Bueno, para todos y todas, muy buenos días. Es un gusto para mí integrarme a esta mesa de trabajo y además con un saludo muy atento para los colegas que esta mañana nos acompañan. Creo que si bien, por supuesto, tenemos toda la perspectiva crítica frente a esto que señalaban ustedes tres en torno a la virtualidad, también es lo que nos ha posibilitado los abrazos y los lazos virtuales, por lo menos en términos de América Latina, porque desde aquí, desde Colombia, y escucharles en Cuba, en República Dominicana y en Honduras, creo que nos va dando ese ejercicio de acompañamiento. Alguien inclusive escribía en el chat lo importante también de estar desde esas regiones apartadas en Argentina para escucharlos y sentirnos un poco más humanos, que creo que eso es una de las labores que tiene la educación y precisamente el debate en materia de la importancia de las ciencias sociales y las humanidades en torno a esto que acaece. Yo, por supuesto, no tengo asuntos que agregar, simplemente hacer una pequeña síntesis de todas las cosas tan importantes e interesantes que ustedes nos acabaron de decir. Arrancamos con la profesora Leticia Salomón, pues, que nos presentaba de una manera muy juiciosa 6 elementos para comprender precisamente cómo esas condiciones de precariedad desatan ejercicios precisamente de desigualdad y que pueden pensarse inclusive, como ella lo nombró, desde la deformación de las prioridades del Estado hasta el último que refería como modelos políticos excluyentes. Hay ideas que nos dejaba la profesora Leticia muy relevantes, que las personas pues han empezado a comentar y se han empezado a desatar ahí las intervenciones, y por supuesto la invitación a todo el grueso de personas que nos acompañan para que vayan estableciendo ahí sus preguntas también, tanto en el chat de Zoom como en Facebook Live, para que podamos ir amenizando esta discusión. Asuntos, reitero, que nos dejaba usted, profesora Leticia, en términos, por ejemplo, de la desigualdad generalizada. Un asunto que a mí me parecía muy relevante era cuando usted lo señalaba en términos de una atención a saberes de manera inequitativa, ¿cierto? La diferencia entre lo público y privado y cómo hay una respuesta, un asunto que se enlaza necesariamente con varias de las cosas que el profesor Juan Miguel nos llamaba y le ponía un acento muy fuerte, y era precisamente algo contundente que el profesor Juan Miguel nos señalaba, y era que las condiciones actuales que nos presenta la pandemia ha hecho un revelamiento de la realidad, porque ustedes lo acabaron de referir, no es algo nuevo, decir, no, mire, ya estamos frente a esto es una escuela ideal, una escuela virtual, atendimos, no, el profesor Juan Miguel era contundente cuando nos decía, a lo que estamos asistiendo es un revelamiento de la realidad, un asunto de unas condiciones objetivas que no han sido solventadas por el Estado ni por las políticas educativas. También nos refería a cómo esas condiciones objetivas impiden de manera diferenciada la respuesta de los distintos sectores. Los sectores más favorecidos responderán de una manera, pero también los sectores menos favorecidos de otra, y él apuntaba de una manera muy crítica, entonces, cómo ahí inmediatamente saltan las alarmas para hacer una serie de críticas a cómo determinadas partes de la población reaccionan de manera distinta a cómo lo debiera resolver, pero claro, lo están resolviendo desde algo que él llamó muy importante,
y es la reacción cultural, que depende también del capital cultural, con los recursos que se tenga para resistir o para responder. Hay un asunto que además yo creo que coliga y ratifica este asunto en ustedes, es que son tantos temas que se me queda corto precisamente para hacer una síntesis. La profesora María Isabel nos señalaba precisamente algo que yo quiero destacar, y que en efecto debe ser puesto en sintonía. De eso también Leticia nos aludía, y es que las condiciones de desigualdad no son solamente económicas, sino también hay formas de producción y reproducción, de vulnerabilidad y de precarización en términos simbólicos también. Por eso la profesora Leticia fue cauta de decir, no estoy nombrando pobres y ricos, no, estoy nombrando las personas que tienen de manera diferenciada el acceso a los asuntos. La profesora María Isabel nos señalaba los temas de género, los temas multiculturales, cómo se está respondiendo en América Latina, por ejemplo, a la pandemia desde lo afro. Cómo se está respondiendo precisamente desde las culturas ancestrales, con las distintas diferencias que nos coligan a nosotros en América Latina. Entonces creo que sobre la mesa hay un asunto que se ratifica muy importante, y es cómo nuestros estados, el grueso de ellos, entendiendo precisamente, María Isabel, las diferencias y los matices que usted nos llamaba a tener presente, cómo nuestros estados precisamente han estado desplegando políticas neoliberales que exacerban brechas, desigualdades, llamémoslo un ejercicio de desfavorecimiento de algunos grupos sociales, que por supuesto en algunos otros estados, como es el estado cubano, está muy atento a lo que tiene que ver con educación y salud. Yo les escuchaba, y para ya pasar a preguntas concretas y desatar la conversación, es que recordaba a un importante crítico que ustedes por supuesto han leído en distintas ocasiones, y es Michael Apple, este neomarxista del currículum, un texto ya clásico, que es el texto de Ideología y Currículo, donde en una conversación hipotética por allá en el capítulo 4, él pone a conversar a dos personas reflexionando sobre la educación pública norteamericana, y uno de ellos le dice al otro, ve, las escuelas públicas no funcionan, y el otro le contesta, no, sí funcionan. Y la pregunta que deja Michael Apple es, ¿para quién funciona? ¿Para quién funciona? ¿Para quién funciona el Estado? ¿Para quién funciona la escuela? Entonces yo quiero generar una primera pregunta a la luz precisamente de las intervenciones que nos han dejado las personas sobre la mesa, y es, ¿será comprensible que los estados no tengan una visión estratégica de la educación, pero que no solo los estados no la tengan, como ha sido develado, no está, porque en muchas ocasiones no se ha podido tener esta respuesta o no se está viendo, pero, y ahí quiero ser un poco también crítico, pero también será comprensible que algunos maestros o que alguna parte del profesorado tampoco la tenga, precisamente por esos discursos de eficientismo social y marcada lógica, llamémoslo neoliberal, de entender que hay que cumplir con los deberes, cumplir con los indicadores, cumplir con los criterios de progreso y de eficiencia, tanto que nos demandan las políticas públicas como que se tienen en materia de educación. Le damos la palabra a Leticia, que hace ya unos minutos no le escuchamos. Muchísimas gracias, Edison. No, la verdad es que esa cuestión de la visión estratégica es un elemento fundamental que choca o que se encuentra con varios problemas. Uno de ellos es esa visión inmediatista de los gobiernos. Un gobierno asume por un periodo determinado y lo que espera es ver qué hace en ese periodo para salir más o menos bien librado de la evaluación de su gobierno. Pero ver más allá de 4 años es sumamente complicado, y sobre todo tener esa visión de que si nace un niño hoy, ¿cómo hacemos para que dentro de 20 años tenga una formación sólida, fuerte? O en el caso de nuestros países, ¿cómo hacer para que un niño que nazca hoy no sea un marero o un delincuente dentro de 12 o 15 años? Eso presenta un desafío muy fuerte al Estado en materia de políticas sociales que el Estado pueda asumir para encaminar a ese niño por donde debe ir
cumpliendo con su propia responsabilidad como tal. En ese sentido, entonces, cuando nosotros vemos que no hay visión estratégica en el Estado, pero tampoco lo hay en los conductores de la política educativa a través de los ministerios de educación o a través de las universidades en lo que respecta a la visión de hacia dónde vamos y qué tipo de estudiante queremos formar, ahí tenemos un gran déficit en nuestro sistema educativo que nos lleva entonces a pensar. Por supuesto que esto que yo menciono tiene sus distintos grados de empeoramiento. Quizás si lo vemos en algunos países la situación es grave, en otros países menos grave y en otros quizás esto no sea un problema, pero en realidad es un problema que se ha evidenciado cuando destaca la pandemia. Por ejemplo, cuando se habla de una política de aislamiento social en un mundo que es tan interconectado, o se pregona el quédate en casa cuando no hay ingresos, no hay comida, no hay para pagar los servicios, y al mismo tiempo cuando las personas ven que se están robando el dinero destinado a la pandemia, que en el caso de Honduras eso es evidente, si la gente ve que miles de millones de lempiras están desapareciendo por mal manejo y allí en sus colonias la gente se está muriendo de hambre, esto indudablemente provoca un rechazo social. En el caso de Honduras estamos viendo distintas manifestaciones en las que pese a la prohibición de salir a las calles, la gente se manifiesta, se toma carretera diciendo tenemos hambre. Y este discurso de tenemos hambre se relaciona también con esa política sectaria de distribución de la ayuda de parte del gobierno. Sacan grandes cantidades de dinero y la comida que mandan a barrios y colonias es para los seguidores del partido del presidente de la República. Entonces la gente dice, ¿cómo es posible? Le dieron a mi vecina de la derecha y al vecino de la izquierda, pero a mí no me dieron nada porque no soy de ese partido. Entonces esas personas van acumulando una serie de insatisfacción y de rechazo a la política pública y sobre todo a la visión que tiene un gobierno determinado para enfrentar la pandemia. Entonces nosotros vemos una situación realmente complicada, porque si no tenemos esa visión de que este es esencialmente un problema de salud, y la verdad que a muchos gobiernos se les olvida, al nuestro es el primero que se les olvida, porque le ha asignado un rol protagónico a militares y policías. Entonces, mientras deben ser los especialistas en salud, con sus distintas ramas, los encargados de conducir la forma como se enfrenta el problema, por supuesto tienen que haber otros especialistas relacionados con las implicaciones sociales, las implicaciones económicas y las implicaciones políticas. Pero si dejamos nosotros que solamente sean los empresarios los que asuman el tema económico, vamos a ver que son lógicas distintas que van de la lógica de lo público a la lógica de lo privado. No encaja. Entonces, esa demanda casi desesperada e insistente de parte del sector privado diciendo hay que abrir las empresas, hay que abrir los comercios, eso obedece a una lógica económica que choca con la lógica social porque se expone a una gran cantidad de personas que salgan a la calle a contagiarse de una enfermedad para la cual el Estado no está preparado para asumirla si esta situación empeora. Muchas gracias, Leticia. Usted inclusive en esa intervención que usted hacía inicialmente, porque lo señalé y lo puse aquí en grande, usted nos invitaba a algo, a proponer, cuestionar, vigilar, que es uno de los papeles fundamentales que en este momento tenemos. Hay un asunto que quisiera también sugerirles, o precisamente retomar, Alexandra lo ponía también sobre la mesa, muy importante, y quisiera decantar, porque usted nos acaba de señalar precisamente unas respuestas que el Estado está teniendo de manera diferenciada, privilegiando precisamente asuntos políticos, privilegiando y además reproduciendo criterios de desigualdad. Pero yo quiero generar un poco el foco sobre algo que el profesor Juan Miguel nos acotó y que además también Alexandra nos ponía el acento y nos decía, y entonces el papel de los maestros y las maestras
en la formación de lo público para dar respuesta a la pandemia. Profesor Juan Miguel, usted pudiera ampliar de pronto ese cuestionamiento, porque usted dijo algo contundente, profe Juan Miguel. Una cosa es esperar que la escuela responda de acuerdo a lo que ella es, con una serie de dinámicas internas, el papel del profesorado que se tiene en la escuela, pero se le ha querido desplazar al maestro la responsabilidad de que esa misma relación pedagógica se dé en casa, pero es que en casa, como cada uno y cada una, y usted ha señalado, no puede ser igual, porque es que en la casa, en el hogar, hay otros criterios de desigualdad, hay otras formas de relacionamiento que no pueden ser iguales. Profesor Juan Miguel, ¿pudiera usted profundizarnos algo de esto? Miren, dos cosas. En primer lugar, el ser humano aprende de tres fuentes, de tres lugares de producción de conocimiento cultural, donde se incorpora y se transmite el saber que hereda, el saber ancestral, ¿no? Ese que está ahí cuando yo nací, ese que se incorporó en mis costumbres de cómo sentir, pensar y actuar, que es la definición antropológica de lo que es cultura, cuando yo ni siquiera estaba consciente de que eso estaba operando. De ahí los prejuicios. Por ejemplo, en nuestra sociedad se aprenden los prejuicios en la primera infancia y luego eso sencillamente se va desarrollando. Igual las habilidades lingüística, la competencia del hablar, de cómo tú pronuncias una palabra o no. Eso es prácticamente luego irreversible. Tú lo que puedes hacer es atenuar la inconsciencia al respecto de lo que tú estás haciendo. Y de ahí viene lo que los lingüistas llaman, por ejemplo, la inseguridad al momento de hablar. Aquí hay tres elementos fundamentales: la calle, la casa y la escuela. La casa es un lugar situado en donde se aprenden los primeros conocimientos, pero si ese conocimiento luego va a una escuela que no comprende lo que se trae de la casa, es problemática. Hay un camino entre la casa y la calle, y si la escuela, entre la casa y la escuela, y si la escuela no es susceptible de absorber y financiar las necesidades o carencias que tiene esa casa, el currículum no va a entrar tal cual está concebido. Lo otro es la calle. Tú puedes tener la mejor escuela, tú puedes tener la mejor casa, y si todo eso está en contradicción con las formas de vivir en la calle, que es donde el niño o la niña se juega su dignidad, encontrando un trabajo, siendo incorporado por un grupo de amigos, conquistando o no un noviecito, una noviecita, etcétera, se cae el currículum de la escuela y de la calle, es decir, y de la casa, porque se privilegia el de la vida, porque eso es algo pragmático, es elemental, es el lugar de sobrevivencia. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos ideales de currículum, por un lado, creyendo que ese currículum va a cambiar la sociedad, y por otro lado tenemos el discurso oficial. Entonces hay una contradicción entre el discurso oficioso, la práctica que se tiene en la escuela, creyendo que la escuela es una isla aparte, y la escuela no es una isla aparte. De la escuela se nutren varias cosas. Primero, quienes lo dirigen son los que dirigen la sociedad. En segundo lugar, el currículo debe ser enseñado por profesores que viven en esas condiciones de la calle. Entonces, traen la calle a la escuela. Entonces, ¿qué sucede? Aquí me voy a referir al caso cubano. En nuestros países, lamentablemente, no hay un objetivo supremo de hacia dónde va un educador en la construcción de la ciudadanía, que como una especie de vademecum va a enseñarle al niño en todas sus dimensiones de aprendizaje. En el caso cubano, por ejemplo, nosotros tenemos un mandato, ¿no? Que es la construcción democrática y socialista de un país con condiciones específicas, históricas, con elementos de muchos méritos, pero el educador cubano sabe que está educando para el socialismo. Ahora, en República Dominicana, el educador dominicano no sabe para dónde va. Él le dicen una serie de generalidades. A él le dan una serie de mandatos tan vagos como democracia. ¿Pero cuál democracia? Si es la democracia que estamos viviendo ahora mismo, es una no democracia, porque no es la gente que está mandando, son unas élites. Entonces, cuando tú tienes esa desorientación de parte del maestro, porque no ha sido taxativamente comandado para decir, mira, tú vas a aprenderle que la solidaridad, por ejemplo, es lo más importante.
tú vas a enseñar a los niños que el compartir es algo tan importante como saber matemáticas, pero no, nosotros tenemos una escuela ultra intelectualista que se fija en saberes como matemáticas, lengua española, efemérides históricas que ni siquiera son explicativas, son una serie agiográfica de datos, en fórmulas y conceptos físicos y biológicos que no tienen ninguna relación con la vida. Miren, por ejemplo, le voy a decir a qué nivel de desorientación está. Yo soy profesor universitario de las clases humildes en una universidad de la gente humilde, del pueblo, la pública, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo tengo 600 estudiantes todos los semestres, en 13 secciones superpobladas, que vienen de los barrios más marginados, aún siendo esos las élites de esos barrios, porque son los que terminan el bachillerato, es decir, un 50% de los que se van quedando en el camino. ¿Y qué sucede con ellos? Cuando yo le pregunto y analizamos en las clases de introducción a las ciencias sociales, de sociología jurídica, de comunicación y sociedad para periodistas, de vida en comunidad para médicos, el tema de la pobreza, más de un 80% me dicen que fue no visto o muy poco visto en sus años del bachillerato. ¿Qué le quiere reflejar eso a ustedes? Que llegan muy desorientados, muy desubicados, descontextualizados, porque precisamente para el poder revelar que la pobreza es una hechura, facilitaría a la gente saber que siendo una hechura también puede deshacerse. Y esa historicidad es peligrosa, es subversiva. Entonces, en los sistemas indoctrinarios del capitalismo, la historia no le gusta mucho. Entonces, ¿qué pasa? Eso mismo lo asumen los profesores. Entonces, ¿qué pasa? En un contexto histórico como este, lo que debería hacer el profesor, precisamente, es, dada que las condiciones no son las óptimas, extraer del problema actual el contenido de texto de las clases. Saber cómo se está viviendo la pandemia en sus lugares, cuáles son las dificultades, cuáles son las causas de esas dificultades, pero eso sería extraordinariamente subversivo para un sistema extraordinariamente conservador como es el de República Dominicana. Recordamos que nosotros vivimos en un sistema en el cual la República Progresista de Juan Bosch en el año 63 fue interrumpida por un golpe de Estado, que luego una contraofensiva revolucionaria para tratar de recuperar el poder, que fue aplastada por 42.000 marines, y desde entonces tenemos una república lamentablemente conservadora en el que la escuela se ha incorporado a ese proceso de conservadurismo igual, que es lo que produce los sujetos neoliberales que hoy tenemos lamentablemente sobreviviendo y adaptándose a este sistema de, reitero, sobrevivencia. Muchas gracias, profesor Miguel. Usted nos apunta precisamente sobre un tema que es reiteramos, el papel del maestro, la maestra, y en cierta medida la desconexión que la escuela históricamente ha tenido frente llamémoslo, a esa identidad y a esas problemáticas reales del sujeto que no pasan y que no entran a la reflexión escolar. Pero quisiera abrirlo un poco, o por lo menos ampliarlo, hacia un escenario que es muy relevante, profesora María Isabel, porque su mirada, por supuesto, se hace desde Cuba, pero si algo es interesante en Cuba es que hay una mirada también sobre América Latina, porque es lo que nos hermana y nos junta. Para enlazarlo precisamente con ese papel del maestro y la maestra que nos acaba de referir el profesor Juan Miguel, pero también por una pincelada muy importante y un llamado de atención que la profesora Leticia hacía desde su intervención. ¿Y la universidad qué? ¿Y la universidad dónde queda en este asunto? Porque hay un reclamo de algunos sectores. No, mire, la universidad entonces está respondiendo desde la salud, desde la psicología, muy bien, porque hay un asunto muy importante, lo hemos venido discutiendo desde hace días, y es que si las áreas de la salud son un primer respondiente, y bueno, y las fuerzas de seguridad del Estado también son un primer respondiente, la educación es el que está en la segunda línea, porque inclusive ahora en la pandemia, pero luego cuando ya estemos desconfinados, cuando ya volvamos, porque volveremos, será el papel de la educación. Profesora María Isabel, ¿qué acotaciones tiene usted sobre el papel de la universidad? Sí, sin lugar a dudas, es un punto de llegada y al mismo tiempo un punto de partida. O sea, porque a la universidad llega un conjunto de jóvenes que ha atravesado proporcional y que ha atravesado por este escenario que nos decía Juan Miguel, o sea, viene de un hogar, de una familia, de un sistema educativo a lo largo de sus niveles,
viene de los diferentes barrios, de los diferentes contextos, de los diferentes grupos sociales. Y en una universidad pública y universal, como es el caso de la Universidad Cubana, el punto de llegada de toda esta diversidad de jóvenes y al propio tiempo es el punto de partida hacia aspiraciones laborales, profesionales, futuras. Entonces, justamente está, digamos, mandatada para, por una parte, responder a esa diversidad, intentar que toda esa disimilitud de jóvenes en condiciones de así equitativa, lo que significa la enseñanza universitaria, garantizar una retención escolar, garantizar que terminen estudios, porque muchas veces sabemos que las cifras de matrículas en muchos países luego no tienen nada que ver con las cifras de egresados, porque los procesos de deserción. Ese es uno de los propósitos fundamentales, como la universidad recoge esa diversidad de estudiantes que llegan y logran que atraviesen a lo largo de ellas satisfactoriamente. Pero al mismo tiempo es una universidad, como toda la enseñanza en Cuba, desde los niveles más tempranos, que no tiene un enfoque tecnocrático. Educación, y en este caso una universidad, en estrecho vínculo con la sociedad, en estrecho vínculo con las necesidades de diferentes espacios, o sea, con las necesidades económicas, con las necesidades ambientales, y justamente se trata de eso, de cómo articular que esa enseñanza que se recibe, ese aprendizaje que allí se obtiene, tenga un valor para esa vida social, de crear un ciudadano participativo, un ciudadano crítico y un ciudadano que sea capaz luego de revertir socialmente eso que obtiene desde la educación, que es absolutamente dispuesta por parte del Estado. Entonces, justamente por eso yo cuando intervenía inicialmente hablaba de que una de las acciones que se ha estado promoviendo durante esta etapa de paso, estamos insistiendo en que no hablemos de aislamiento social, como nos llamaba la atención el profesor Edison, estamos hablando justamente de distancia, porque no somos capaces de aislarnos socialmente, aunque lo hagamos físicamente. Pero justamente en esta etapa, una de las demandas que ha tenido la universidad, estudiantes, no queden confinados al quédate en casa, sino que esos estudiantes jóvenes, con todas las precauciones, con toda la protección a la salud, pero sean capaces de brindar aquellos conocimientos que disponen, aquellas posibilidades que tienen de aportar. Desde los que tienen posibilidades de aportar desde el punto de vista pedagógico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista informáticas que luego se socializan a toda la población, o todo un grupo que está también haciendo pesquisaje masivo en las calles, o sea, casa por casa, viendo dónde son, distribuyendo a las personas adultas mayores, ayudando a los adultos mayores también a que puedan quedarse en casa y no tengan que salir a autoabastecerse. La intención de una promoción social, porque como decía el profe Juan Miguel, la enseñanza no se da solo en la escuela, la enseñanza se da también en la calle, la enseñanza se da en todo ese, y justamente esos valores de la solidaridad y de la interacción social son valores que la escuela cubana desde las edades más tempranas, pero bueno, la universidad como punto de llegar promueve con mucha mayor fuerza, porque bueno, se trata ya de jóvenes que tienen la posibilidad de tener una vida más autónoma y de tener un aporte a la sociedad. Eso sería lo que... Muchas gracias, María Isabel. Yo dejaría una última pregunta
como para ir redondeando cosas, pero por supuesto dejo la misma pregunta a los tres. Hemos hablado de condiciones de precariedad, hemos ratificado un asunto muy importante y es que no estamos hablando de nada nuevo, es que si teníamos una sociedad desigual, si teníamos una sociedad precaria, si teníamos una sociedad que estaba de cara frente a las desigualdades sociales, pues la pandemia nos vuelve a revelar de manera extrema lo que tenemos. ¿Cuál entonces considerarían los tres, o las compañeras y el compañero, para ser más justo en materia del uso del lenguaje y la inclusión, cuáles considerarían ustedes deben ser el papel de la educación en la contemporaneidad? Sí, como lo decía en esa conversación hipotética de Michael Apple, la escuela debe continuar reproduciendo la desigualdad, la universidad debe continuar reproduciendo la desigualdad. Nosotros como investigadores, como maestros, profesor Juan Miguel, como usted lo decía, que somos conscientes de que estamos en una institución educativa que reproduce, pues aquí sería traer a Bourdieu y Passerón precisamente para reproducir las condiciones ideológicas de desigualdad que tiene el Estado y es el medio en el que nosotros nos movemos. ¿Cuál entonces debe ser el papel del maestro, papel de la educación en precisamente la visibilización y la crítica a las condiciones de desigualdad, de las condiciones precarias que se han visto en esta América Latina que está enfrentando un problema de pandemia mundial? Profesora Leticia. Bueno, yo creo que sí, algo hay que agradecerle a la pandemia es haber colocado todo esto en un plano inobjetable. Es decir, muchos analistas, estudiosos, profesionales señalaban estas deficiencias desde hace mucho tiempo, pero era como mantener un discurso que no había entrado en el ámbito de lo público, porque en el ámbito de lo público los diferentes gobernantes y las personas que conducen en el país a través de las distintas instituciones siempre han creído que lo que están haciendo es lo mejor para el país. Y se termina un periodo de gobierno y consideran que hicieron mucho por el país cuando están repitiendo condiciones lamentables como estas que se han hablado en este día. Yo creo que a partir de ese momento sí creo que conviene sacar las lecciones en general y muy en particular en el ámbito educativo. Es decir, ¿de qué manera vamos a regresar al aula algún día? Tanto a nivel de universidades, a nivel de secundaria, para pensar en qué, para sistematizar cuál experiencia, para sacar cuáles lecciones que obliguen a darle una sacudida al sistema educativo en los diferentes niveles. Es decir, no podemos seguir hablando y utilizando textos que idealizan el papel de los habitantes de un país cuando en la práctica vemos que esas personas se encontraron en problemas realmente graves. Y no me refiero solo a cosas buenas o a cosas malas. Por ejemplo, en el caso de Honduras, y sí sé que está ocurriendo en varios países, en los barrios y colonias el aislamiento social es muy relativo, porque las personas salen, se encuentran en los parques, se encuentran en las esquinas, van a las pulperías, siempre hay una forma de interrelacionarse, a diferencia de las ciudades, en donde el confinamiento es más estricto, porque si salen a las calles va a haber alguien que los está vigilando. Pero al mismo tiempo, ese espíritu comunitario se ha expresado para realizar una especie de defensa comunitaria ante los posibles contagios, pero al mismo tiempo algo peligroso y que está aflorando ahí, y es el hecho de rechazo visceral y a veces violento hacia las personas que pueden traer el virus y contagiar a su comunidad. Este es un elemento que nos está diciendo que hay cosas buenas, pero también hay cosas malas. Y esto lo están recuperando también los estudiantes, niños, jóvenes de nivel intermedio, universitario, lo están viviendo a diario en sus casas. Y cuando regresen a la supuesta normalidad,
normalidad, tendrán que reflexionar sobre esto y sacar las conclusiones del caso. Pero no solamente es un tema de desafío a los maestros y a los estudiantes, es un problema de desafío a los conductores de las universidades y a los conductores de los ministerios de educación. Es decir, es un repensar lo que nosotros tenemos. Es una constatación de lo mal que hemos estado para ver qué podemos cambiar para que esto funcione de una manera diferente, no solo cuando vuelva a ocurrir una pandemia, sino cuando vuelvan a ocurrir cualquier tipo de crisis o de emergencias en nuestras sociedades. Entonces, yo sí creo que esto nos está obligando a todos a repensar esa vuelta a la supuesta normalidad, en donde tenemos que ver qué aportamos para cambiar lo que hemos tenido hasta ahora y que hasta este momento no ha recibido toda la debida atención desde el Estado. Muchas gracias, Leticia. Profesor Juan Miguel. Fíjate, me voy a referir a tu pregunta con una anécdota. Un día, en una de mis clases, estábamos abordando el tema de la reproducción social, es decir, ese mecanismo mediante el cual los hijos de pobres reciben un legado, los más humildes reciben un legado en capital económico, capital social, es decir, relacional, capital cultural, saberes que te hacen desenvolverte en un determinado lugar y, por supuesto, el capital inicial de salir, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo les reflejé los datos tal cual están en la realidad dominicana. Y uno de esos muchachos, viniendo de esos barrios marginados, se me acercó al final de clase, ya yo iba caminando hacia mi vehículo, y me dice, profesor, si las estadísticas son como usted dice, ¿qué hago yo estudiando? A mí se me presentó un dolor de cabeza como de una semana, tratando de lidiar con el dilema que implicaba o decirles la verdad, pero ser un aguafiesta y instaurar la desesperanza, o reproducir la ilusión sobre la sociedad neoliberal como The American Way of Life, donde hay oportunidades de quien quiere puede, etcétera, etcétera, etcétera. Y la respuesta a eso precisamente la da Bourdieu. Usted hizo referencia a Bourdieu y Passerón. Bourdieu decía que hay que desinflar las ilusiones, o mejor dicho, moderar las esperanzas. Y yo creo que eso se trabaja en el aula, y cuando usted está más cerca, eso se ha estudiado miles de veces, cuando usted acerca las esperanzas objetivas de las posibilidades subjetivas, es decir, lo que cree la persona, hay mayor inversión del estudiante en llegar a la meta, que aunque esté más cerca y es menos ambiciosa, es más accesible. Y eso precisamente es lo que hace el poder de la convicción de que yo voy a poder llegar. Porque si no, lo otro, cuando es muy ambicioso, queda en una quimera. Y al final la gente utiliza la idea de la escuela como una especie de salvavidas para no caer más bajo, pero realmente no le pone todo el interés como para poder superarlo. Y evidentemente, lo otro que yo creo es la labor política del educador. Yo creo que el educador tiene una misión. Tiene una misión, vamos a llamarle con un eufemismo ecuménico, democrática, que es de devolverle a la gente la convicción de que ellos son parte del sistema político del cual lo han marginado, del cual lo han vetado, del cual lo han maltratado. Y que ellos son, y por eso todavía cuando usted nombra algo es que existe. Si nosotros vivimos diciendo que en este país, República Dominicana, hay democracia, la gente se cree que hay democracia y no actúa por ella. Pero cuando usted le dice, mira, cuando a ti la policía te maltrata, cuando tú no consigues un empleo digno, si lo consigues es bajo salarios de miseria, a ti te están negando la democracia de la cual tú supuestamente eres partícipe. Cuando tú no tienes formas de cómo asociarte como trabajador en tu fuente, en tu lugar de trabajo, a ti se te está negando el derecho a un derecho fundamental de esta supuesta democracia que está en caricaturas en las letras y en la práctica es una negación. Entonces ahí interviene el educador como una especie de intelectual orgánico, como una persona que sabiendo cómo va la realidad, la transmite. Esa idea del intelectual, de aquella idea decimonónica de Dreyfus,
¿no? De cuando Solá arrastra parte de su capital de prestigio social y denuncia una situación en la que se iba a cometer una injusticia. Entonces, las injusticias de hoy son para que aquellos que seamos los privilegiados de esta tierra, aunque no seamos de las clases dominantes, mantener la lealtad con esas clases humildes, echar su suerte con los pueblos, con los pobres de la tierra, como decía Martí, es la orientación inicial, freiriana, celestiana, de Celestán Bugle, en fin, de todos esos que nos han antecedido a nosotros como educadores, Raúl Ferrer, para referirme al caso cubano, por ejemplo, John Dewey, para referirme al caso norteamericano, etcétera, etcétera. Y finalmente termino con esto. En el año 84, 1884, Martí le regaló a República Dominicana un texto extraordinario que se llama Maestros Ambulantes. Es un sistema educador de educación que saca la educación de las aulas y se va a conversar con la gente. Y dice él, y vamos a depurar el conocimiento estéril y abstracto para hacerlo concreto. Es decir, vamos a restaurar el sentimiento como una calificación, como una materia para poder enseñarla en las clases. Porque el problema de la educación lo sabemos hace mucho. No es saber tanto, es saber qué se hace, aún sea con ese poco, para el bien común de la gente. Muchas gracias, profesor Juan Miguel. Muy sugerentes las acotaciones que nos hace y, por supuesto, aquí tomamos nota completamente. Profesora María Isabel, a propósito de esa pregunta común, ¿qué pudiera usted decirnos desde Cuba? Yo creo que el gran desafío cuando finalice la pandemia es esta situación, cómo vamos a leer sus impactos, cómo lo van a leer los gobiernos, cómo lo van a leer las sociedades y cómo lo van a leer las universidades. De esa lectura podremos sacar justamente las perspectivas de ese futuro inmediato. Yo creo que no vamos a normalidad, porque esto nos ha colocado en una situación en que cuestiona mucho esa normalidad que existía hasta este momento. Decía también Leticia, va a plantear el desafío de reconsiderar el papel de lo público, reconsiderar el rol de las solidaridades, de otros actores sociales y lo que va a significar en esa vida. Yo creo concretamente que para el caso cubano, esta experiencia es muy también potente, valorizar algunos de esos, digamos, presupuestos de la educación y de la sociedad cubana. Este papel de lo colectivo, este papel de la solidaridad, este papel de lo público, significado del aporte a nosotros y de trabajar por el bien común, más allá de del bienestar individual, resultados personales o familiares. Yo creo que la pandemia ha sido de un impacto negativo muy fuerte, pero creo que si somos capaces de leer que nos dejan en la perspectiva de cambiar eso que parecía normal y que se ha puesto en evidencia de que no lo es, pues será una etapa con un resultado positivo. Esa es mi perspectiva. Muchas gracias, profesora María Isabel. Lectura de la realidad, repensarnos para cambiar, racionalizar la esperanza y recordar la labor política del educador. Creo que ustedes pues, nos animan a propósito de los discursos de desesperanza que son tan comunes por estos días, a seguir firmes desde las ciencias humanas, desde las ciencias sociales y desde la educación, a ponerle el pecho a la realidad. No con falsas dicotomías de lo bueno, lo malo, sino precisamente con una mirada clara. Yo soy profesor de
de educación básica y media, maestro fundamentalmente de básica y media, aunque ahora trabajo en la universidad, es profesor de filosofía, de educación básica y media, y hay un filósofo que siempre para mí ha sido muy importante, que es Heráclito. Y Heráclito precisamente nos alude a estar muy alertas al devenir, al cambio. Y con lo que ustedes nos dicen, precisamente volvemos a esa postura heraclítea de entendernos en una realidad, pero saber que se abocan procesos de modificación de esas realidades. No desde la desesperanza de entender que pese a las desigualdades que tenemos en América Latina, en efecto ya todo está sesgado y está cerrado. No. Nos afirmamos en la educación, nos afirmamos desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas, para entendernos como educadores con una postura política, con unas posibilidades de seguir construyendo humanidad, de seguir construyendo sociedad. No puedo menos que ratificarles lo emocionado que quedo de la gratitud con el equipo organizador y bueno, con la ilusión y la esperanza a propósito de encontrarnos más cercano en uno de los eventos de Claxo o de otros eventos que se organicen desde distintas latitudes de esta América Latina que amamos. Y le doy la palabra a la profesora Alexandra, quien seguramente tendrá cosas muy bellas que decirnos y cómo cerrar. Muchas gracias, colegas. Bueno, Edison, muchísimas gracias. Yo no tengo mucho que decir, solo confirmar algo que ya se está convirtiendo como en un manifiesto de estos conversatorios, y es: no podemos objetar la crisis. Es decir, en estas condiciones, como bien lo señalan ustedes tres, que es absolutamente evidente la crisis, no se puede seguir objetando. Esto nos da la potencia para seguir haciendo cosas. La primera, fortalecer la lucha por los derechos hoy más que nunca, y una exigencia frente al Estado de garantizar esos derechos. El papel político de la educación y el papel político inesquivable que tenemos los maestros y las maestras. Y un apunte hermoso que nos deja hoy el profesor Juan Miguel: el contexto como currículo. Apelar a la realidad como posibilidad de interpretarla y posibilidad de transformarla. Leticia, María Isabel, Juan Miguel, muchísimas gracias por las pistas que nos dan. Edison, muchísimas gracias por tu importante síntesis. A todos y a todas las que han participado en este conversatorio, gracias por seguir aquí con nosotros.